La nevada caía con furia sobre el pequeño pueblo donde Rosa, una anciana de 80 años, vivía sola en su acogedora casa. Mientras miraba por la ventana, las copas de los árboles se doblaban bajo el peso de la nieve y el viento aullaba como un lobo solitario. La Navidad se acercaba y Rosa había decorado su hogar con luces brillantes y un árbol que había plantado hace décadas junto a su difunto esposo. Sin embargo, a medida que el frío se intensificaba, también lo hacía la soledad que la envolvía. Cada año, la llegada de las festividades le recordaba los momentos felices que había compartido con él, y su ausencia se sentía más aguda en esas fechas. Rosa se sentó en su sillón, rodeada de recuerdos. Las risas de su esposo resonaban en su mente, y las fotografías en las paredes parecían observarla con nostalgia. Se preguntaba si alguna vez volvería a sentir esa chispa de alegría. La vida se había vuelto monótona, y la idea de pasar otra Navidad sola la llenaba de tristeza. Sin embargo, su espíritu seguía luchando, y se esforzaba por mantener su hogar cálido y acogedor. De repente, un estruendo la sacó de sus pensamientos. Rosa se acercó a la puerta, abriendo un pequeño resquicio para asomarse. La tormenta había alcanzado su apogeo y la nieve cubría todo a su alrededor. Fue entonces cuando escuchó el ruido de motores, una serie de rugidos que se mezclaban con el silbido del viento. Intrigada, decidió salir. Con cuidado, se abrigó bien y salió al exterior. Al abrir la puerta, el frío la golpeó en la cara. A pocos metros, vislumbró un grupo de motociclistas atrapados en la nieve. Eran 15 en total, todos con chaquetas de cuero y rostros llenos de preocupación. Rosa, con su corazón palpitante, se acercó. ¿Están bien?, preguntó, aunque sabía que no era el momento para un saludo formal. Uno de los motociclistas, un hombre robusto con barba y ojos amables, se adelantó. Nos quedamos atascados. La tormenta nos sorprendió. ¿Podemos refugiarnos en algún lugar?, rogó. Rosa sintió una oleada de compasión. A pesar de que su hogar no era grande, no podía dejarlos afuera en esas condiciones. Sí, por supuesto. Vengan, entren, respondió con decisión. Los motociclistas entraron sacudiéndose la nieve de sus chaquetas. Rosa les ofreció chocolate caliente y mantas. Gracias, señora, dijo una mujer de cabello largo y trenzado. Las risas comenzaron a llenar la habitación mientras compartían anécdotas sobre sus viajes. Rosa se sentía rejuvenecer con cada historia, recordando los días en que viajaba con su esposo en su propia motocicleta. Mientras la noche avanzaba, Rosa se sentó cerca de la chimenea, observando cómo los rostros de los motociclistas se iluminaban con las llamas danzantes. Una sensación de calidez envolvía la sala y la conexión entre ellos se fortalecía. No eran solo extraños, eran almas aventureras, tal como ella había sido en su juventud. En un momento de silencio, Rosa decidió compartir un secreto de su pasado. Cuando era joven, viajé por todo el país con mi esposo. Teníamos una motocicleta roja brillante. Nos perdimos en los caminos, pero siempre encontramos nuestro camino de regreso, dijo con nostalgia. Los motociclistas la escucharon con atención y sus ojos se llenaron de admiración. ¡Qué increíble!, exclamó el hombre de barba. Las mejores historias son las que se viven, no las que se cuentan. Los motociclistas comenzaron a contar sus propias historias. Hablaban de rutas peligrosas, de noches bajo las estrellas y de la libertad que solo una motocicleta podía ofrecer. Rosa sonreía, sintiéndose parte de ese mundo vibrante que había creído perdido. A medida que la chimenea crepitaba, las risas se mezclaban con la música del viento exterior. Mientras la tormenta rugía afuera, Rosa les preguntó, ¿qué los llevó a este viaje? Uno de los motociclistas, un hombre delgado con gafas oscuras, respondió, buscamos la libertad, el sentido de pertenencia. A veces, la vida se siente vacía, pero aquí, con ustedes, nos sentimos en casa. Las palabras resonaron en el corazón de Rosa. En ese instante, comprendió que su hogar había revivido. Aquellos motociclistas, con sus historias y su energía, habían llenado los espacios vacíos que había sentido durante años. La noche pasó rápidamente, mientras compartían risas, historias y sueños. Al amanecer, la tormenta había amainado. Rosa miró por la ventana y vio la luz del sol reflejándose en la nieve. Había una calma después de la tormenta, pero también un nuevo sentido de esperanza en su corazón. Sin embargo, lo que no sabía era que la vida le tenía reservada una sorpresa aún mayor. Si estás disfrutando de esta historia y quieres saber cómo termina,
Deja tu like ahora. La tormenta de nieve había cesado, dejando un manto blanco que cubría todo a su alrededor. Rosa, la anciana que había ofrecido refugio a los motociclistas, se despertó con el canto de los pájaros que, tras la tormenta, parecían celebrar la llegada de un nuevo día. Miró por la ventana y sonrió al ver las motos alineadas, brillando bajo la luz matutina. Aquella noche había sido diferente, llena de risas y relatos compartidos, y por primera vez en años, su hogar había recuperado vida. Mientras la anciana se preparaba para el día, los motociclistas comenzaron a despertar. El aroma del café recién hecho y las tostadas calentadas en el fuego hicieron que se reunieran en la cocina. «No puedo creer que hayamos pasado la noche aquí», dijo uno de ellos, un hombre robusto con una barba espesa. «Tu hospitalidad es increíble, Rosa». «Sí, gracias por todo», agregó una mujer con una chaqueta de cuero negra, su sonrisa iluminando la habitación. «No todos los días encontramos un lugar tan acogedor en medio de la tormenta». Rosa se sintió abrumada por la calidez de sus palabras. Había estado tan sola durante años que la gratitud de esos extraños era un bálsamo para su corazón. «Me alegra haber podido ayudar. En mi juventud solía viajar mucho, pero la vida me llevó por otros caminos», confesó ella mientras servía el café. Mientras escuchaba las historias de los motociclistas, Rosa comenzó a reflexionar sobre su propia vida. Recordó aquellos días de juventud, cuando la libertad y la aventura eran parte de su día a día. Se acordó de su difunto esposo, quien siempre la animaba a seguir sus sueños. Él decía que la vida es una aventura que hay que vivir al máximo, pensó, sintiendo un ligero nudo en el estómago. Esa conexión con su pasado la hizo cuestionar si realmente había dejado atrás esa parte de sí misma. La conversación fluyó con naturalidad. Los motociclistas compartieron historias de sus viajes, aventuras en carreteras lejanas y encuentros inesperados. Uno de ellos, llamado Javier, relató cómo había cruzado desiertos y montañas, enfrentándose a tempestades y disfrutando de paisajes que quitaban el aliento. «Cada kilómetro cuenta una historia», dijo él, y Rosa sintió que cada relato resonaba en su interior, despertando viejas memorias de una vida que había dejado atrás. «¿Tú también viajabas?», preguntó una joven con ojos brillantes. «¿Cuál fue tu aventura favorita?». Rosa se detuvo un momento, recordando su juventud. «Hubo un verano en que viajé a la costa. Pasé días explorando playas y conociendo a gente maravillosa. Nunca olvidaré la sensación de libertad al conducir mi propia moto», respondió, con nostalgia en la voz. La conexión que sentía con esos jóvenes era innegable. Todos compartían un amor por la aventura, por la vida sin ataduras. A medida que la noche avanzaba, la chimenea crepitaba suavemente y las risas resonaban en la casa. Rosa se sintió viva de nuevo, como si los años de soledad se desvanecieran en el aire tibio del hogar. Los motociclistas, aunque escépticos al principio, se habían abierto a ella y ella a ellos. Era un intercambio sincero, donde cada palabra era un puente que unía sus vidas. Sin embargo, mientras la noche llegaba a su fin, Rosa sintió una sombra de tristeza. La mañana siguiente traería consigo la inevitable despedida. «No quiero que se vayan», murmuró para sí misma, pero sabía que era el destino de los viajeros. Al final de la noche, cuando los motociclistas se retiraron a descansar, Rosa se sentó en su silla favorita y miró las llamas danzantes, reflexionando sobre cómo una simple tormenta había cambiado su vida. Al amanecer, los motociclistas comenzaron a prepararse para partir. Rosa les ofreció un desayuno contundente, pero su corazón latía con fuerza ante la idea de perderlos. «Gracias por dejarme ser parte de su noche», dijo ella mientras los miraba. «He disfrutado cada momento». «Nosotros también, Rosa», dijo Javier. «Eres una parte especial de nuestra aventura». Antes de salir, los motociclistas decidieron dejar un gesto de agradecimiento. Uno de ellos, un hombre alto y delgado, sacó una carta de su chaqueta y la colocó sobre la mesa. «Queremos que sepas cuánto significó para nosotros tu hospitalidad. Te invitamos a unirte a nosotros en futuras aventuras. No queremos que esto sea un adiós, sino un hasta luego». Rosa tomó la carta con manos temblorosas. Su corazón se llenó de un cálido agradecimiento. «No sé si puedo, pero me encantaría explorar el mundo de nuevo», dijo, sintiendo la vida fluir dentro de ella. Los motociclistas sonrieron, sabiendo que su gesto había sembrado una semilla de cambio en la anciana. Con abrazos y promesas de volver, se despidieron y partieron, dejando a Rosa con una renovada sensación de esperanza
y un futuro lleno de posibilidades. Mientras observaba cómo se alejaban, Rosa se dio cuenta de que la vida no había terminado para ella. Con una nueva chispa de aventura en el corazón, decidió que era momento de salir de su zona de confort. La carta en su mano simbolizaba no solo su gratitud, sino también la promesa de nuevas experiencias. Y por primera vez en mucho tiempo, sentía que el mundo aún tenía mucho que ofrecerle. La mañana siguiente, la tormenta había cesado y el sol comenzaba a asomarse tímidamente por el horizonte. Rosa se despertó con el sonido de las risas y las conversaciones de los motociclistas que aún permanecían en su hogar. La calidez de la chimenea seguía envolviendo la sala, y ella sonrió al recordar las historias compartidas la noche anterior. Mientras se vestía, Rosa sintió una mezcla de emoción y nostalgia. Al bajar las escaleras, encontró a los motociclistas preparando sus maletas y revisando sus motos. Era un espectáculo vibrante, chaquetas de cuero, cascos decorados y una energía palpable que iluminaba el ambiente. «¡Buenos días, Rosa!», gritaron al unísono, llenando la casa de alegría. Después de un abundante desayuno, lleno de risas y anécdotas, los motociclistas se reunieron en la sala. Allí, uno de ellos, un hombre robusto con una larga barba gris, se puso de pie. «Rosa, antes de irnos, tenemos algo especial para ti». La anciana, intrigada, se acercó al grupo. «Queremos agradecerte por tu hospitalidad. No solo nos diste refugio, sino que también nos hiciste sentir como en casa», dijo el hombre, mientras otros asintieron con la cabeza. «Así que decidimos escribirte una carta». Un murmullo de aprobación recorrió el grupo, mientras otro motociclista, una joven de cabello corto y colorido, entregaba un sobre delicadamente decorado. Rosa tomó la carta con manos temblorosas. Al abrirla, sus ojos se llenaron de lágrimas al leer las palabras escritas con cariño. La carta expresaba su aprecio, su gratitud y, lo más importante, una invitación para que Rosa se uniera a ellos en sus futuras aventuras. «No tienes que hacerlo sola. Queremos que seas parte de nuestra familia», decía una de las últimas líneas. La anciana sintió que un torrente de emociones la invadía. Recordó su juventud, cuando viajaba por el mundo, y cómo había dejado de lado esa parte de sí misma. «Gracias, amigos. Esto significa más de lo que pueden imaginar», dijo con la voz entrecortada. «Nunca olvidaré esta experiencia». Mientras los motociclistas se preparaban para partir, Rosa notó que cada uno de ellos compartía anécdotas sobre su vida en la carretera. «¿Sabías que una vez nos perdimos en un bosque y tuvimos que acampar bajo las estrellas?», contó un motociclista de ojos brillantes. «Fue una de las noches más mágicas de mi vida». Rosa escuchaba atentamente, riendo y sintiendo una conexión profunda con cada historia. «¿Y tú, Rosa, cuál es tu aventura más memorable?», preguntó la joven de cabello colorido. La anciana sonrió, recordando un viaje a la costa con su difunto esposo. «Una vez viajamos en moto hasta la playa. La brisa del mar y la libertad del camino eran indescriptibles», compartió, sintiendo que cada palabra revivía su espíritu aventurero. El tiempo pasó rápidamente mientras se despedían. Los motociclistas se abrazaron a Rosa, prometiendo que volverían a visitarla. «No olvides que siempre tendrás un lugar en nuestras vidas», dijo el hombre de la barba gris. Cuando finalmente salieron, la anciana los observó partir, sintiendo un vacío y al mismo tiempo una nueva chispa de vida. La carta en su mano se convirtió en un símbolo de su renacimiento. Mientras se sentaba en su sillón favorito, Rosa miró por la ventana. La nieve brillaba bajo el sol y una sensación de libertad llenó su corazón. Aquel día, su hogar había sido un refugio para almas errantes y ahora ella también deseaba volver a ser una aventurera. Sin embargo, mientras contemplaba el paisaje, un sonido inusual la sacó de sus pensamientos. Al mirar hacia la calle, su corazón se detuvo por un instante. Más de 100 motocicletas estaban alineadas frente a su casa, sus motores rugiendo suavemente en un coro de promesas de aventura. «¿Qué está pasando?», murmuró Rosa, con la incredulidad reflejada en su rostro. Los motociclistas, atraídos por la historia de la anciana que había ofrecido refugio, comenzaron a descender de sus motos. Cada uno de ellos traía un regalo o una historia que compartir. Algunos llevaban flores, otros traían botellas de vino o comidas caseras, todos deseosos de conocer a la mujer que había tocado sus corazones. Rosa salió de su casa, sintiendo que el mundo la abrazaba nuevamente. «Hola, bienvenidos», dijo con una sonrisa iluminando su rostro. «¿Qué los trae aquí?». Un hombre alto, con una chaqueta de cuero adornada por parches de diferentes lugares, se adelantó. «Escuchamos sobre tu amabilidad, Rosa.
Queremos compartir contigo nuestras historias y aventuras. Este es solo el comienzo. Un torrente de emociones la inundó una vez más. Se dio cuenta de que su hogar no solo era un refugio, sino un epicentro de conexión y amistad. Rosa sintió que, a través de cada motociclista, su espíritu aventurero comenzaba a renacer. Con cada historia compartida, su deseo de explorar el mundo crecía y la idea de un viaje juntos se hacía más real. Así, esa mañana, una anciana se convirtió en el corazón de una comunidad de motociclistas y su hogar se transformó en un lugar de encuentro para soñadores. Mientras el sol brillaba, Rosa sabía que su vida había cambiado para siempre y que las aventuras que la esperaban eran solo el comienzo de una nueva etapa. Al amanecer, Rosa se estiró en su cama, sintiendo la calidez del sol filtrándose a través de las cortinas. Sin embargo, un ruido extraño la hizo sentarse de golpe. ¿Qué era ese murmullo? Se levantó rápidamente, vestida con su bata favorita, y se acercó a la ventana. La vista que se le presentó la dejó sin aliento. Más de 100 motociclistas estaban alineados frente a su casa, sus coloridas motos brillando bajo la luz del sol. La noticia de su hospitalidad se había esparcido como pólvora entre los motoristas. Rosa sonrió, su corazón latiendo con fuerza. Recordó las historias que compartió con los 15 que había acogido la noche anterior, las risas y la camaradería que habían llenado su hogar. Ahora, esa misma energía estaba fuera, en forma de un ejército de aventureros. Se apresuró a abrir la puerta. «¡Hola, amigos!», gritó con una alegría desbordante. Los motociclistas, al escuchar su voz, giraron sus cabezas y comenzaron a aplaudir. Uno de ellos, un hombre robusto con una barba espesa, se acercó y le dijo: «Gracias por ser tan amable. Traemos regalos y historias para ti». Rosa se sintió abrumada, pero también emocionada. Cada motociclista tenía algo que ofrecer. Algunos traían alimentos, otros botellas de licor artesanal, y varios compartían historias de sus viajes. Se formó un círculo alrededor de ella, donde cada uno esperaba su turno para hablar. Era un momento mágico, donde la conexión humana brillaba más que cualquier regalo material. Un hombre de mirada intensa, que se presentó como Javier, empezó a contar su historia. «Yo solía ser un hombre solitario. La vida me había llevado por caminos oscuros, hasta que un día decidí salir a la carretera. La libertad que encontré en mi moto me salvó», explicó. Rosa escuchaba atentamente, sintiendo que cada relato era un hilo que tejía un tapiz de experiencias compartidas. En ese momento, recordó cómo su difunto esposo también había encontrado consuelo en los viajes y una sonrisa melancólica se dibujó en su rostro. Mientras tanto, otros motociclistas comenzaron a ayudar en la cocina. Rosa se sorprendió al ver cómo transformaron su hogar en un bullicioso taller culinario. La mezcla de risas, aromas y música creó un ambiente festivo. Era la primera vez en años que su hogar estaba tan vivo y eso la llenaba de gratitud. El olor del guiso que preparaban la transportó a su infancia, cuando cocinaba con su madre, y sintió que las memorias la envolvían como un abrazo cálido. A medida que pasaba la mañana, Rosa se dio cuenta de que no solo había ofrecido un refugio, sino que había creado un hogar para todos ellos. La conexión que se formaba entre los motociclistas era palpable, y la anciana sentía que, de alguna manera, también se estaba reinventando a sí misma. Cada historia era un eco de su propia vida, un recordatorio de que la aventura nunca se detiene, incluso en la vejez. Cuando el sol comenzó a caer, los motociclistas decidieron organizar una pequeña ceremonia en su honor. En el centro del círculo, colocaron una bandera de motociclistas como símbolo de unidad. Uno de ellos, una mujer de cabello corto y lleno de tatuajes, tomó la palabra. «Rosa, eres una inspiración para todos nosotros. Has demostrado que la bondad no tiene límites y que un pequeño gesto puede cambiar vidas», dijo, mientras los demás asentían con fervor. Rosa, con lágrimas en los ojos, respondió: «No soy más que una mujer que ama compartir. Ustedes han traído alegría a mi vida y por eso les agradezco». En ese momento sintió una profunda conexión con todos ellos, como si fueran una gran familia unida por el amor por la libertad y la aventura. Recordó cómo, en su juventud, su hogar había sido un lugar de encuentro para amigos y soñadores, y ahora esa esencia regresaba a su vida. Al caer la noche, el grupo se sentó alrededor de una fogata, compartiendo anécdotas y sueños. La anciana se dio cuenta de que su vida había cambiado de manera inesperada. Su hogar, que siempre había sido un refugio solitario, ahora era un lugar de encuentro para almas aventureras. Mientras el fuego crepitaba,
Uno de los motociclistas le entregó una carta elaborada. «Rosa, esto es para ti. Es una invitación a nuestras próximas aventuras. No te quedes sola, ven con nosotros», decía. Ella sonrió, sintiéndose más viva que nunca. La noche avanzó y las estrellas comenzaron a brillar en el cielo. Rosa miró a su alrededor, rodeada de motociclistas que se habían convertido en amigos, en familia, en su corazón. Sabía que esta era solo el principio de una nueva etapa en su vida. Cada motociclista que había pasado por su casa traía consigo no solo historias, sino también una promesa de nuevas aventuras y un renovado sentido de pertenencia que jamás había imaginado volver a sentir. Rosa se despertó con el sonido del motor de las motocicletas resonando en su hogar. Miró por la ventana y vio a más de 100 motociclistas, todos esperándola con entusiasmo. La tormenta de nieve había pasado, pero su vida estaba a punto de experimentar un giro inesperado. Los motociclistas que habían encontrado refugio en su casa la noche anterior estaban allí para agradecerle, pero también para compartir un momento especial. Con una sonrisa salió de casa y se unió a la multitud. «Buenos días a todos. ¿Listos para un nuevo día?», exclamó, sintiendo la energía vibrante de los presentes. Uno de ellos, un hombre de barba gris y ojos chispeantes, se acercó. «Rosa, nunca hemos conocido a alguien tan amable. Queremos hacer algo especial por ti», dijo mientras el grupo comenzaba a organizarse. Ella se sintió abrumada por la calidez de sus palabras. «No es necesario, solo hice lo que cualquier persona haría», respondió modestamente. Sin embargo, los motociclistas estaban decididos. Decidieron organizar un desayuno comunitario, donde cada uno compartiría algo de su historia y un poco de comida. Rosa se movió entre ellos, escuchando relatos de aventuras en la carretera, de paisajes impresionantes y de la camaradería que solo se encuentra en el viaje. La conexión con esos extraños se volvió palpable. Cada historia era un hilo que tejía un nuevo lazo en su vida. «¿Y tú, Rosa? ¿Cuál es tu historia?», le preguntó una mujer con un bandana colorido. Rosa reflexionó por un momento, recordando su vida tranquila y solitaria antes de la tormenta. «No tengo muchas aventuras que contar», dijo con humildad. «Solo vivía aquí, cuidando de mi jardín y de mis gatos. Pero esta noche me hizo darme cuenta de que la vida puede ser más emocionante de lo que imaginaba». Los motociclistas la animaron a compartir más, y así lo hizo. Habló sobre su juventud, sus sueños de viajar y cómo había dejado que la rutina la atrapara. «Quizás este sea el comienzo de algo nuevo», musitó. Al finalizar el desayuno, un joven se acercó y le entregó un pequeño paquete envuelto con cuidado. «Es un regalo para ti, como símbolo de nuestra gratitud y amistad», dijo con una sonrisa. Rosa abrió el paquete y encontró una hermosa brújula antigua. «Esto representa los nuevos caminos que puedes explorar», explicó el joven. Ella sostuvo el objeto en sus manos, sintiendo su peso, y una chispa de aventura encendió su corazón. A lo largo del día, los motociclistas comenzaron a partir, pero no sin antes dejar un recuerdo, un pequeño presente o una carta llena de palabras amables. Rosa se sintió profundamente tocada por la generosidad de aquellos que había conocido apenas un día antes. «Nunca olvidaré esta tormenta», pensó mientras se despedía de cada uno. Al final del día, con la casa en silencio, Rosa se sentó en su sillón favorito, la brújula en su regazo. Miró hacia el horizonte, donde el cielo se tornaba de un hermoso naranja, y sonrió. «Quizás es hora de hacer un viaje», se dijo a sí misma. La posibilidad de nuevas aventuras llenaba su corazón de emoción, pero antes de que pudiera dejar volar su imaginación, escuchó el sonido del correo al caer en el suelo. Se levantó y encontró una carta misteriosa, sin remitente ni dirección. Intrigada, la abrió lentamente y comenzó a leer. Las palabras escritas en la carta le revelaron un secreto de su pasado que había estado oculto durante años. «Querida Rosa, hay cosas que debes saber sobre tu familia que cambiarán tu vida para siempre», decía la carta. Su corazón latió con fuerza y una nueva sensación de urgencia la invadió. La vida que había conocido estaba a punto de transformarse nuevamente. Rosa sonrió con determinación. Aquella tormenta de nieve había traído no solo amigos, sino también un nuevo capítulo lleno de misterios por descubrir. «Estoy lista para la aventura», pensó, mientras el sol se ponía en el horizonte, iluminando su camino hacia lo desconocido. Mientras contemplaba el cielo, se dio cuenta de que su vida había cambiado de formas que nunca había imaginado. La conexión con los motociclistas había despertado en ella un deseo de explorar no solo el mundo exterior,
sino también su propia historia. Cada rostro que había conocido, cada historia compartida, se había convertido en parte de su propia narrativa. Rosa entendió que la vida no se trataba solo de los lugares que visitamos, sino de las personas que encontramos en el camino. Con el corazón lleno de gratitud, se prometió a sí misma que nunca dejaría que el miedo a lo desconocido la detuviera nuevamente. Con una nueva brújula en mano y un espíritu renovado, estaba lista para descubrir todo lo que aún le quedaba por vivir.